Perfecto. Hoy tengo conmigo a Cristina Cotillas, que en 2024 tomó una de esas decisiones que desde fuera pueden parecer una locura. Dejó un trabajo estable, con buenas condiciones, con un sueldo cómodo, para apostar con su propio negocio del sector inmobiliario, que además nada tenía que ver con lo que hacía anteriormente. Además, en ese momento, Cristina estaba buscando quedarse embarazada y lo que pasó justo después es lo que quiero traer aquí. Historias sin filtros, sin postureo y con todo lo bonito y lo duro de emprender y de ser madre. Así que bienvenida, Cris. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Rocío, muchas gracias. Nada, estoy fenomenal y agradecida de estar aquí, de poder compartir mi historia, pues si hay alguien, oye, que se ve identificado y le pueda ayudar. Y gracias a ti, pues bueno, pues para crear este espacio y dar luz, ¿no? Un poquito a todo este tema de maternidad, emprendimiento que tiene lo suyo, ¿no? Sí, sí, desde luego. Yo estoy segura que vas a ayudar a un montón de personas y además también me encanta que traigas esa parte del sector inmobiliario y de la inversión que estoy segura que a muchas le va a aportar también. Cuéntanos, Cris, un poco cómo era tu vida antes de tomar esa decisión. Es decir, esa parte de trabajo estable, proyecto propio a la vez, buscando embarazo, ¿cómo era? Bueno, pues era caótico, pero bueno, dentro de tener cierta estabilidad, ¿no? Al final yo trabajaba por cuenta ajena, que es lo que he hecho durante toda la vida desde que dejé la universidad. Entonces eso como que de cierta manera estaba bajo control. Luego en el 2021 pues decido empezar a invertir en el sector inmobiliario para generar una segunda fuente de ingresos. Lo compagino al principio poco a poco, aunque luego el volumen va creciendo. Entonces al principio es un poco hobby y luego ya pues son noches, tardes, fines de semana, entonces bueno, pues te quita también ese tiempo. Continuamente formándome, porque no, para mí yo no concibo el arrancar un negocio sin antes haberte formado o haberte rodeado de personas que, bueno, de cierta manera ya han recorrido ese camino. Y luego, bueno, pues estábamos en el momento, mi marido y yo, de que decidimos tener un bebé y nos ponemos en la búsqueda. Entonces, pues es un todo al mismo tiempo y que tampoco te lo planteas, sin plantearte mucho, ¿no? De momento puedes con todo y de forma, pues, arrolladora y ya está. Ujú, ujú. Y en ese momento, ¿cómo estaba tu cuerpo? ¿Qué era lo que estaba pasando? Claro, o sea, al principio tú te cargas con todo, podemos, porque bueno, el cuerpo al final, pues bueno, va tirando y va tirando, pero bueno, sí que es verdad que ya llega un momento, que ya fue en el 2024, de punto uno, a nivel laboral en la empresa en la que yo estaba, que oye, que estaba ahí súper agradecido y el equipo que tenía el equipo con el que trabajaba era fantástico, pero llega un momento en el que yo ya no tengo energía para levantarme, para esas reuniones que están predeterminadas, porque poco a poco le voy dedicando más tiempo a mi proyecto y quiero apostar por ello. Entonces Ujú. deja de motivarme las funciones que estaba desarrollando en la empresa y cada vez le quiero dedicar más a mi negocio, ¿no? Y en conjunto, bueno, pues con la búsqueda del bebé, también te echas un poco la culpa en el sentido de el bebé no llega. Es verdad que hay gente que tarda un poco más, gente que tarda nada, se pone y llega. Y yo de Ujú. hecho recuerdo Sí. que una de las preguntas cuando ya empezamos un poco en tratamientos y demás, porque el bebé no llegaba, que era, oye, ¿puede estar afectando mi situación laboral? Entonces te echas un poco también la responsabilidad y el cuerpo, bueno, pues ya te va diciendo, aparte de que tienes que ir parando o ir dedicándote a una cosa u otra, ¿vale? Ujú. ¿Y cómo es ese momento del cambio? Es decir, ¿qué pasa o cuál es el detonante para que digas, vale, dejo el trabajo por cuenta ajena y me lanzo directamente con este proyecto? Que además cuéntanos un poco el porqué del sector inmobiliario, que no tenía nada que ver, para que quien no lo sepa, ¿a qué te dedicabas antes? Sí, yo, bueno, de formación yo estudié químicas y siempre he trabajado en la industria. O sea, mi último trabajo estaba enfocado en la industria química y refinería, en el departamento comercial, que yo vendía, bueno, pues sistemas de filtración a los clientes principales de refinería, ¿no? Ujú, Entonces, ¿por qué lo combino con el sector inmobiliario? La verdad que, bueno, digamos que la semillita la plantó mi marido porque él tenía un libro en casa que era Padre Rico, Padre Pobre, que lo ujú, recomiendo para todas las personas que se estén pensando en empezar en este mundillo. Y ahí te hablaba, ¿no?, de generar esa segunda fuente de ingresos a través de tener inmuebles en alquiler. ujú. Y bueno, pues me picó la curiosidad, compramos 2 inmuebles por nuestra cuenta y bueno, vimos que podía tener sentido. Entonces fue un poco
que no es que yo estuviera vocacionalmente dedicada a este sector, ni mucho menos, sino que, oye, tocó a mi puerta, me pareció interesante y luego empecé a formarme y ves que te sigue atrayendo, que tiene potencial y que quieres seguir profundizando en ello, ¿vale? Entonces, con respecto a tu pregunta de por qué, cómo decido dejarlo, pues realmente fue en el 2024, porque yo empiezas, ¿no? A notar que tu cuerpo, pues que no estás bien. Dices tú, Ujú, vamos a ver, cada vez estoy con más trabajo, con más actividades, o sea, como que tienes mucha energía y haces muchas cosas, pero luego cuando te quedas tú solo y ahí reflexionas, pues no estaba bien, porque no le podía dedicar tiempo a las cosas que realmente merecen la pena y a las cosas que realmente eran por las que yo se supone que construyo ese proyecto con la idea, ¿no? De poder tener cierta libertad en algún momento, ¿no? ujú, Financiera de la que tanto se habla. Pero me doy cuenta que no tengo tiempo para darme un paseo, que han abierto la piscina en mi urbanización y es julio y no he bajado ni un día, que celebra mi madre el cumpleaños en casa, que no viven aquí en Madrid, y no voy. Entonces, si yo quiero construir algo con esa finalidad y estoy haciendo de todo menos eso. Entonces, eso fue, bueno, pues estudio ahí, trabajo, ¿no? De reflexión y también trabajar con otros profesionales que me ayudaron un poco a dar luz a ese tema. Y fue cuando dije, bueno, pues ya está, ¿no? ujú, Entonces tomé la determinación de dejar el trabajo. Sí que es verdad que antes, con la única persona que lo consensué y que esperaba un poco cierta aprobación, fue con mi marido, porque al final, oye, pues la estabilidad económica se iba a tambalear. Y bueno, él, por supuesto, pues que me animó, ¿no? A que tomara la decisión. Y al final yo estaba un poco ahí con el tema de la maternidad, que tampoco quería dejar esa seguridad por la maternidad, pero que la maternidad no estaba llegando. ujú, Entonces, ¿cuánto tiempo quería yo estar afincada, ¿no? A una seguridad, a una supuesta baja por maternidad estable, por algo que todavía no tenía, ¿no? Entonces, bueno, fue ahí cuando dije, mira, pues ya está, apostamos por esto y que venga lo que sea, ujú. ¿no? Y ya está. Me contabas cuando hablamos de tu historia que no todo el mundo lo entendió, ¿no? O sea, que hay una parte de tu entorno que siempre tiene ese miedo de alguna forma. ¿Cómo llevaste esto? Tanto la parte externa como ese trabajo que dices tú interno que hiciste para tomar la decisión. Bueno, pues fácil no hay nada, ¿no? Y tomar una decisión de dejar un trabajo donde tienes una buena remuneración, que si tienes tu coche de empresa, que si tienes un seguro, que si tienes una estabilidad, y pues de cara a, sobre todo, ¿no? Yo principalmente mis padres, ¿no? Que al final se preocupan y son los que, oye, vas a dejar esta estabilidad, vas a dejar con lo bien que estás, con encima un trabajo en el que estás reconocida, en el que anualmente tienes, ¿no? Te sientes valorada, pues te tienes que abstraer de eso y decir, si esto está muy bien, pero que qué quiero yo, ¿no? Ujú, Em, y en ese momento, claro, tú también te das vueltas a la cabeza, pues eso, a las 2 de la mañana yo me acostaba pensando en eso, me levantaba y nunca había padecido yo de insomnio hasta ahora, ¿no? Porque dices, oye, que tengo que dejo de tener esos ingresos recurrentes, que es mi nómina, y quieras que ujú, no, bueno, yo no sabía hacer otra cosa, ¿no? Y que estamos un poco en el sistema español, estamos un poco dirigidos a tener esa nómina, esa seguridad y bueno, pues al principio dándole muchísimas vueltas a la cabeza y muchísimas conversaciones contigo misma, ujú, hasta que determinas y dices, vale, pero ¿qué es lo que quiero ahora? Que si yo que qué tipo de vida quiero vivir, que si yo supiera que me voy a ir de este mundo pasado mañana, ¿me arrepentiría o no? Pues me hubiera gustado probar y experimentar y ujú, que sea lo que ujú. tenga que ser, porque al final bola de cristal tampoco tenemos, ¿no? Entonces es un poco apostar por Totalmente. eso, por decir cómo quieres tú vivir y con las consecuencias que pueda haber de que no te salga bien o con las grandes ventajas de que dices, oye, ¿y si va bien qué? ¿No? Entonces, querer tirar por ahí. Sí, sí, desde luego. Y luego también hay un punto que dices que es muy importante, que yo creo que es el no quedarse con la espinita de haberlo intentado, porque al final si sale mal, bueno, tenemos cierto recorrido en el mundo corporativo, con lo cual lo peor que te puede pasar es que tengas que volver a buscar trabajo. Pero el no haberlo hecho y no haberlo intentado, yo creo que se hubiese quedado dando vueltas mucho más. Sí, sí, sí. Tienes que, por eso, muchas conversaciones contigo y decir qué es lo que quiero, qué es lo que me Ujú, puede acercar a mi objetivo.
que tu Ujú, objetivo pues tienes que tenerlo ahí un poco en el foco donde quieres llegar. Y si la actividad que estás desempeñando a día de hoy, como era mi caso, difícilmente me iba a llevar a lo que yo quiero conseguir, pues hay que cambiar. Y ujú, obviamente pues no será fácil, pero yo soy de las que, bueno, yo he tenido muchos cambios laborales a lo largo de los años y siempre me ha dado miedo tomar la decisión y luego siempre he estado contenta. Entonces también es ujú, un poco confiar en tu intuición, ¿no? Y tu cuerpo, si lo escuchas de alguna manera, ¿no? Te habla y dices, ¿por qué no me voy de aquí? Es un tema ujú, económico, de seguridad. Pues ya está, para mí la respuesta estaba clara. No era de, no, ujú. no estaba satisfecha, no estaba feliz, no estaba emocionada con el trabajo que estaba desempeñando. Pues si es dinero y seguridad, ya me encargaré yo de volver a generarlo, ¿sabes? Era un Tal poco cual, así. tal cual. Sí, al final, que es lo que yo siempre digo, luego tampoco nadie te da la seguridad de que trabajando por cuenta ajena se crucen los cables o algo empiece a ir mal y sin ser parte de tu esfuerzo, a lo mejor le estás dedicando el alma, estás en la calle al día siguiente. O sea, que al final yo creo que es muy mentalidad y cultura, ¿no? Del país donde vivimos y con cómo nos hemos criado. Y Chris, llega ese momento, tomas la decisión, dejas tu empresa para la que estabas trabajando, creas lo tuyo y dices, vale, me voy a poner más serio con esto y al mes siguiente te quedas embarazada. A ver, es que fue un poco kamikaze todo, la verdad, porque nosotros como ya llevábamos un tiempo buscando el bebé y no venía, ya decidimos ponernos en manos, ¿no? de los profesionales para ir a un tratamiento de fertilidad. Y yo ya tenía, o sea, yo cuando me fui del trabajo, yo ya tenía fecha prevista para ese tratamiento. En una cabeza, en ese, o lo que te puede decir cualquiera, es haberte esperado. Pero cuando yo notaba que yo ya no tenía, o sea, que yo estaba desbordada, que ya no me Ujú, encontraba bien, entonces para mí ir a una cita tan importante como para mí era que era lo que más quería en ese momento, ir como quien va a, vengo aquí a tomarme un café porque estoy agotada. Yo no digo si es lo recomendado o no, pero para mí no tenía sentido. Entonces, ujú, yo tomé la decisión para poder llegar a ese momento con energía, con ganas, con foco en mí, en mi cuerpo y en lo que iba a pasar. Tuve la grandísima suerte que funcionó. ¿Que podría no haber funcionado? Ah, no lo sabemos. Si hubiera estado en el trabajo, me lo he planteado así como 100 millones de veces y aparte la gente, ¿no? Me lo ha preguntado otras 100. Pero es que te podías haber esperado ya, pero es que a lo mejor si yo llego a ese día conforme yo tenía el cuerpo y la mente, ¿hubiera salido bien? No lo ujú, sabemos. Y como no lo ujú. sabemos, pues prefiero pensar que tomé la decisión correcta, que yo llegué como enfocada, yo esos días de paseo previos, de energía, de salir a comer con los amigos, de estar bien, de encontrarme bien, pues yo quiero pensar que eso me ayudó a mi cuerpo a que luego todo fuera bien y a que ahora pues tengamos aquí al bebé. O sea, quiero Ujú, pensarlo así y ujú. ya está, ¿no? No darle más vueltas porque si no, no paras, te Tal atormentas tú cual. misma, ¿no? Entonces, claro, cuando yo vi que estaba embarazada, pues fue, por supuestísimo, la grandísima emoción y el replantearte así es que es inevitable. En decir, ahora te acuerdas de la posible baja, te acuerdas de la estabilidad económica, te acuerdas de todo, pero ¿y qué sabemos? Es que, Ujú. pero sí, sí, claro que te lo replantea, yo me lo he replanteado y decir, y ahora, bueno, pues tienes menos ingresos, tienes más gastos, pero ya está, si es que la vida es esto, ¿no? Tenemos que Tal tomar cual. Y luego decisiones. te digo una cosa, es lo que te decía antes, que aquí tenemos el ejemplo de una de las entrevistadas que vino al podcast, que después, o sea, tuvo dos niñas, que después de cada baja de maternidad volvió y en la empresa en la que estuvo le hicieron la jugada. O sea, que es que no hay, yo creo que no podemos pensar que nada es estable, ¿no? La vida al final es cambio y hay que cogerlo como viene y saber que, bueno, que es que hay muchas cosas que no van a estar en tu mano. Entonces, bueno, vamos, me parece una decisión súper valiente y aquí hay muchas cosas que desgranar. Entonces, para esa parte del emprendimiento, ¿no? Del salto, porque antes decías, realmente la semillita la plantó mi marido, compramos dos propiedades. Claro, muchas deben pensar, vale, pero es que quizá tenían, digamos, la pasta para hacer todo No, esto, mucha no. solvencia. Cuéntanos un poco cómo fue ese paso, ¿no? El decir, vale, no hubo realmente esa parte económica, ¿cómo surge tu emprendimiento? Yo ya te digo, yo
no estaba dentro de mi radar, pero sí estaba dentro de mi radar, ir generando. Yo ya había emprendido otras actividades, como es el network marketing, que también es Ujú, otra posibilidad de generar ingresos adicionales a un trabajo que ya tengas. O sea, yo ya estaba investigando. Lo que pasa que ya había empezado, por ejemplo, con el network marketing. O sea, vas probando y es que hasta que ujú, una cosa te funciona, ¿cuántas no hay que probar por medio, no? Pero con respecto al tema inmobiliario, a mí no se me hubiera ocurrido si no es porque leo ese libro que estaba en mi casa. Simplemente yo lo leo y digo, ojo, tiene sentido, yo esto lo quiero aplicar. Entonces, teníamos nada entre los dos, a ver, nada. Puede ser mucho para mucha gente y yo lo entiendo para mí también, pero al final llevábamos 10, uno 10 y otro 15 años trabajando, ahorrando, pues tener entre los dos 50.000 euros, tampoco estamos diciendo grandes ujú. cantidades, ¿no? Entonces Sí. compramos la primera vivienda pues hipotecándonos hasta arriba y después la segunda, pues pidiendo dinero a familiares. Y luego ya a partir de ahí, que fue ya cuando empezamos a formar y vimos que también no teníamos el gran recorrido porque llega un momento que ya no tengo capital. Entonces empezamos a formarnos, ¿vale? Y yo es ahora en el mundo en el que estoy porque mi marido se ha desligado un poco del tema inmobiliario, se ha metido en otras cuestiones y ya estoy yo enfocada más en esto. Y ya es a base de formaciones con otras personas que ya han recorrido el camino y que han visto las posibilidades de cómo generar ingresos, aun cuando tú no tengas un gran capital. Ujú, Entonces, bueno, luego tienes que ir quedándote con lo que a ti te funciona, por supuesto, pero ir asesorándote, ir formándote con personas que ya están recorriendo el camino, creo que es vital. Y que ese mito de que hace falta mucho dinero para poder invertir en inmuebles no es necesario porque a día de hoy en España tenemos la financiación, entonces puedes financiarte, y si no es financiación, porque dices, yo ya no me puedo financiar porque ya he comprado mi vivienda habitual y estoy hasta aquí con la hipoteca, pues hay otros medios y otras formas de llegar a acuerdos con propietarios que ujú, no necesitas aportar el capital directamente. O sea que hay formas y una vez que te metes en el mundo, pues bueno, vas viéndolas, se te van desplegando. Esto es ujú. como todo, ¿no? Al principio es muy pequeñito, pero luego ya te vas introduciendo y ya te van desplegando un mundo de posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, yo lo veo actualmente como una muy buena fuente de tener ingresos adicionales para esas personas que quieran tener una segunda fuente de ingresos, porque yo animo a todo el mundo que tenga una segunda, una tercera, una cuarta, ya bien sea un podcast, un canal de YouTube, unos fondos determinados, unos tienes que tener, porque si solo vas a depender de una fuente de ingresos, independientemente de cuál sea, si Ujú, se te da la vuelta, pues es posible que tengamos un problema, ¿no? Y tal luego, bueno, cual. pues en mi caso que he decidido profesionalizarlo y ya no solo hacer mis propias inversiones y hacer mis propias reformas, sino también dar ese servicio a otras personas porque yo ya vivo de esto. Entonces, no es lo mismo el que quiere tener una segunda fuente de ingresos de forma pasiva, que pasiva, hay poco, pero bueno, Mm, relativamente, que lo puedes delegar y que no te suponga un gran trabajo adicional porque tú tienes el tuyo y ya está. O en mi caso, que lo he querido profesionalizar y vivir de ello. Entonces, bueno, ujú. son dos puntos de vista diferentes, pero viables ambos. ¿Cuándo te das cuenta que lo que decías, ¿no? Lo he querido profesionalizar, que ya pasa de ser como un hobby que estás intentando, bueno, que te da como idea ese libro, ¿no? A decir, vale, es que me quiero dedicar a esto y ayudar a otras personas a que puedan hacer lo mismo que he hecho yo, que es un poco lo que me ha pasado a mí con el coaching. ¿Cómo surge? ¿Cómo te das cuenta de, uff, esto puede ser mi camino? Bueno, pues yo antes de dejar el trabajo, me estaba encontrando que estaba gestionando 7 operaciones, que estaba en paralelo trabajando 8, 9, 10 horas, dependiendo en la empresa, y aparte, quieres socializar, quieres tener vida de pareja y quieres tener tu casa medianamente recogida. Ujú, Entonces, como yo decía, me estaba, me encajaba, ¿no? Me encajaba con el estilo de trabajo que a mí me gusta, me encaja también los beneficios que estaba teniendo. Y yo decía, bueno, pues si esto solo lo estoy haciendo a tiempo parcial, ujú, digo, ¿cuánto no podré hacer si me dedico 100%? Entonces fue cuando decidí, bueno, pues apostar por mí, porque dije, si yo dedicándole X horas soy capaz de hacer esto, imagínate si le dedico la jornada completa. Ahora, yo aposté por mí subestimando, perdón, sobreestimando lo que yo iba a poder hacer embarazada. Que esa es otra historia totalmente distinta, sí, porque claro, una cosa es mi yo del pasado, lo que era capaz de hacer,
y lo que hubiese sido capaz de hacer trabajando a jornada completa en esto, en el sector inmobiliario, pero yo no me imaginaba lo que iba a poder hacer, que es mucho menos, estando embarazada, con todo lo que eso conlleva, y luego el magnífico posparto, con todo lo que eso conlleva. Entonces, Ujú. claro, ahí sí que son expectativas versus realidad, ahí sí que y estoy ahora resurgiendo de eso, porque eso sí que fue un golpe de realidad, ¿no? Esto es como, sí que ha sido durillo, ¿eh? Esta Ujú. parte, la verdad. Vale, vale. Ahora vamos a entrar en eso porque creo que a muchas les puede ayudar a no sentirte, perdón, tan solas en ciertos puntos de este tipo de cambios, ¿no? Y aunque no y trabajando por cuenta ajena, que puedes transitarlo de la Por misma manera. supuesto, por Te quería supuesto. preguntar, Cris, cómo es el pasar? No sé si tu marido también es emprendedor. Él tiene una empresa de poda y tala en Ujú. altura ya desde hace 8 años. Y bueno, empezamos en el mundo inmobiliario juntos, Ujú. pero ahora es verdad que cada uno ha seguido su camino. Él ha Vale. seguido enfocándose en otro tipo de negocios y yo más en el sector Vale, inmobiliario. no, porque te iba a preguntar cómo cambia, que esto es algo que además me interesa, cómo cambia la organización un poco familiar, ¿no? En el momento que además tú dejas de tener esa nómina. Entonces, ¿en qué momento empiezas como a asignarte un ingreso? O sea, ¿cómo gestionas toda esa parte? Bueno, pues es difícil. Es difícil. Esto da para, no un podcast, pero sí una comida, café y postre y café. Porque, por supuesto, tienes que estar un poco en coherencia en la familia. Yo de antemano, pues, a ver, tenía buenos ingresos y un estilo de vida determinado. Entonces, decir ahora que tú pones encima de la mesa que ya no vas a generar ingresos y que, bueno, pues tu marido tampoco va a sufragar todos los gastos. Entonces, yo lo que hice, que esto sí que me parece importante, es yo estimé que cuánto tiempo iba a tardar en generar ingresos, aunque yo ya estaba generando ingresos, pero de alguna Ujú, forma no es lo mismo generar ingresos que yo los tenía que no inmovilizados porque al final tenía que seguir, digamos, invirtiéndolos en la empresa para que pueda ujú, seguir creciendo y por otro lado tenía mi nómina, que es de lo que yo vivía. Ahora que decir, ya la nómina no la tengo y solo tengo esa bolsa que quiero hacer más grande, más grande. Si yo de ahí me hubiese puesto una nómina, estaría descapitalizándome al mismo tiempo. Entonces, lo que decido es dejarme una bolsa con unos ahorros con los que voy a estar viviendo hasta que yo considere, ¿vale? Que ujú, estime 3 años, ¿vale? Porque las empresas cuando empiezan a funcionar, a ver, yo ya venía de generar ingresos, pero bueno, no, y menos mal que lo hice, porque luego con lo que me encontré, como es el embarazo y todo esto, es una película totalmente diferente. Entonces, lo ujú, que sí que entiendo que yo recomiendo a todo el mundo es que estime cuánto tiempo va a empezar a generar ingresos, que normalmente, pues hay un par de años, 3 años es algo más que razonable, si no es más, para empezar a generar beneficios. Entonces, tener que dejarte unos ahorros, que es lo que yo hice, de cuánto es lo que yo gasto mensualmente, eso lo multiplico por 36 meses y eso es lo que me queda, ¿vale? ujú, Y entonces, y de eso es de lo que he estado viviendo hasta el día de hoy. ¿Vale? Hasta que ya estoy empezando a ver que digo, vale, estoy empezando otra vez a facturar, estoy empezando otra vez a gestionar reformas, estoy empezando otra vez a vender inmuebles y ya me pongo una nómina razonable que me permita nada de, o sea, el objetivo en mi caso es reinvertir todo lo posible en la exacto. empresa para hacerla crecer. O sea, no me monto todo este tinglao para después, a ver si me entiendes, Estar consumiéndote tú misma lo que que, estás que generando. genere que genere X y que X gaste. Ujú, Porque incremento mi nivel de vida o porque, o sea, no es mi plan. El plan ujú, es, sigo viviendo, quiero, obviamente me tengo que sacar lo que necesito para tener el día a día y el resto lo dejo en la empresa para que siga creciendo y se siga capitalizando con la idea de que esto me lleve al objetivo que me ujú, puse en su día. O sea, hay que estar constantemente un poco alineándote porque es que es muy fácil dispersarse. Y es sí. muy fácil cuando empiezas a tener 1000 tareas, cuando emprendes un negocio creas una empresa, o sea, de repente ya no solo tienes una actividad, ya no solo creas negocio, como es mi caso, pues en el sector inmobiliario, no. De repente eres administrador, tienes trabajos de administración, tienes trabajos en las redes sociales, tienes trabajos con Hacienda y la agencia tributaria porque no sé cuántas notificaciones que tú antes, nada de nada. O sea, de repente tienes un montón de cosas que hacer y o te organizas o al final te dedicas a hacer tareas administrativas burocráticas y no te estás centrando en lo que realmente te está generando los ingresos.
Así que todo eso sí que hay que estar realineando constantemente, porque es difícil. Y de cara a, bueno, yo tenía la parte, como contamos antes, pues que mi marido ya había pasado un poco por este recorrido y en esos días malísimos de bajón, días o semanas en las que tú te replanteas todo, pues yo he tenido la gran suerte de que estaba ahí inyectándome esas píldoras de decir, este es el mal del autónomo, por aquí pasamos todas las empresas tardan 6 7 años en ver beneficios, sigue con lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien, entonces eso te da oxígeno. Es que Ujú. imagínate, pues si estás con una persona que encima pues le echa un poquito de leña al fuego, pues es que lo pasas muy mal, lo pasas Sí, muy sí, mal. no, O en sea, ese sentido y es hay que complicado. pedirlo. Si no te lo están dando, yo creo que es necesario pedirlo, ¿no? Sí, 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 sí. En mi caso, por ejemplo, mi marido no es emprendedor, de hecho es bastante conservador, o sea, y me ha apoyado con todo, pero entiendo que a lo mejor su posición podría haber sido distinta por la forma de ser que tiene él y ha sido lo contrario. Pero creo que si no fuera el caso, hay que poder pedirlo y decir, oye, mira, que Sí, yo he tomado esto porque creo que a futuro es lo mejor para y los dos, necesito me que me puedo meter apoyes. la torta, exacto, y me puedo meter la torta, pero lo que no necesito es que me digas, ya te lo dije, ¿sabes? Como yo estoy Sí, apostando por esto creyendo que es lo mejor para todos, no para fastidiar el tema, como comprenderás. Entonces, creo sí, que sí, ahí es sí. necesario pedirlo. También tengo que hacer una puntualización ahí, Cris, para también madres que nos puedan estar escuchando, que en el momento que tú haces este cambio y haces tu cálculo de gasto por 3 años, no sé si metiste ahí el gasto de una familia, pero claro, por ejemplo, el mío ahora mismo es bastante más elevado que seguramente hubiese sido emprender cuando no tenía niñas, porque tengo una Claro, hipoteca más alta, porque tengo 2 niñas que quiero que vayan a un buen cole, entonces al final es verdad que la aversión al riesgo de alguna forma pues puede ser más grande. claro. Hay que hacer hay que hacer los deberes bien hechos, pero es que tampoco sabemos el futuro. Yo lo hice con mi vida De anterior. ese momento, claro. Uno de los, porque lo he estado pasando mal, ¿no? Ahora, uno de de los bajones es, oye, que es que ahora estoy teniendo más gastos que nunca, porque bueno, al final en mi casa cada unidad familiar que se organice como mejor Ujú, considere y como mejor le funcione. En mi casa, pues esto da el 50%. Entonces, si ahí el bebé hay que llevarlo a la guardería, tengo que asumir eso. Si ahora no sé cuánto de la farmacia, hay que asumirlo. De ropa, hay que asumirlo. En mi caso no ha sido, oye, porque tengo menos ingresos ahora, pues cada uno que se organice como considere, ¿no? ujú, Entonces, eso es una parte de grande de agobio y de estrés mental, de que digas, oye, es que estoy generando, ahora tengo más gastos que nunca, estoy teniendo menos ingresos, oye, tengo que salir un poco de aquí, ¿no? Y yo ujú, así he estado, por ejemplo, durante el posparto, que para mí ha sido la peor etapa ujú. de todo el embarazo, parto, todo esto, el posparto, uf, cuántas cosas en el cuerpo. Eso era uno de mis bucles, de mis bucles y de mis bucles y encima hablándote mal y un poco sintiéndote culpable por no ser capaz de generar negocio cuando estás en un momento, joder, será el más delicado de mi vida, por Ujú, lo que yo he pasado. Es verdad que yo nunca he pasado por ninguna situación, no he tenido ningún accidente, no he tenido ninguna operación, ¿vale? Habrá otras personas, pero en mi caso en concreto, será la situación más delicada que yo he tenido nunca y ahí estar tú martirizándote tú sola, porque nadie te presiona en mi caso, nada más que tú, pues tampoco te lleva a ningún sitio, ¿no? Y hay que tomar decisiones, porque es que si ujú, no te ujú. fustigas mucho, sin Yo me necesidad. acuerdo cuando te conocí que tenías un bombo gigantesco Sí, sí, sí. y me decías, no, sí, yo voy a seguir, podemos grabar porque tal, no sé qué, no sé cuántos. Y yo pensaba, es que claro, Porque tú yo ya ya habías tenía, pasado por yo ahí, 2 veces. pero Entonces, yo no. Entonces yo tenía claro, las entonces expectativas de yo, mis vidas sigue. pero es que es muy fuerte porque creemos que podemos con todo y no nos damos ese espacio y por eso creo que esto está bien visibilizarlo porque es muy heavy el batacazo que te da la maternidad y sobre todo siendo primeriza porque te prometo que cuando tengas un segundo, si es que lo tienes, verás todo de otra forma completamente distinta. Es que es la primera vez que estás haciendo algo, es la primera vez que encima algo que conlleva que otra persona sobreviva, o sea, no es menor. Entonces, creo que muchas veces es como, no, no, vamos a seguir. Es que eso es lo más incierto y ante lo que tenemos que ser más flexibles del mundo mundial. Entonces, me alegra que saques esto porque creo que es fundamental. ¿Qué es lo que pensabas que ibas a poder hacer y qué es lo que no ha pasado?
Claro, es que, a ver, yo tuve un embarazo bueno, para lo que me es un embarazo bueno, obviamente, pues con sus limitaciones, pero yo seguí cerrando proyectos durante el embarazo y seguí haciendo reformas, aunque cada hora y media tuviera que bajar al bar de turno a almorzar porque me caía, ¿no? de hambre. Pero lo que nunca me imaginé era la transformación que iba a tener en el posparto. Porque, digamos, de alguna forma, yo durante el embarazo te vas viendo el cuerpo cómo te va cambiando, ¿no? Pero es por una buena causa. Estás dándole cobijo a tu bebé. Luego, tu pelo está divino, tu cara está divina, o yo por lo menos me veía así, ¿no? Luego es como que todo me lo merezco, todo tal. Pero luego llega, das a luz y te quedas, para mí, yo no me reconocía el cuerpo, no me reconocía, y la cabeza, de repente, me iba mucho más despacio, no era capaz de tener una conversación como estamos teniendo ahora. No, porque me costaba procesar y yo me creía que eso a lo mejor, pues bueno, si me estaba pasando sería cuestión de semanas, pero es que no, es que ha sido meses. Entonces, lo que yo me esperaba que iba a hacer, claro, teniendo en cuenta de que todo iba a ir fenomenal y que yo iba a dar a luz y en 4 o 5 semanas estaría lista, pues yo me imaginaba que iba a ir a las visitas con el bebé. Me imaginaba que iba a ir a las reuniones y que me lo iba a llevar, que lo iba a dejar en casa, que iba a ir un momento y que iba... Y luego todo eso es mentira, porque aparte de que no te lo quieres dejar en ningún sitio, aparte de que duerme media hora y no 3, aparte, era yo misma, ¿sabes? A mí lo que más me sorprendió era que yo no tenía la capacidad, no he tenido no he estado bien física y mentalmente, con energía, ni con agilidad mental, como para ir a hacer visitas, ir a tener reuniones con clientes. No, no he podido yo. Entonces, ya no era una cosa de que con el bebé, porque a lo mejor lo podría haber dejado con su padre y yo irme, es que yo misma no me encontraba bien. Entonces, eso ha sido para mí una sorpresa, una de lo que yo me imaginaba que iba a poder hacer hasta que ya empiezas, o yo hasta que he tardado como 5 meses, que tampoco considero que sea mucho, pero se me ha hecho largo en el sentido de empezar a ser un poco más benevolente conmigo misma, ¿sabes? Empezar a decir, mira, Cristina, y parece un poco tal, pero físicamente también. Es decir, este es tu nuevo yo, este es tu nuevo cuerpo, esta es tu nueva talla y la queremos así. Y ya está. ¿Y vale? Y con esto te pones lo más mona que tú puedas y ya está. Después, a nivel empresarial, ¿no? De creación otra vez de negocio, de quedar con los clientes. Pues si antes llegabas a 7 reuniones a la semana y ahora llegas a 2, te aplaudes por ello. Porque ya está bien. ¿Sabes? Porque llegar a 2 está bien. Si antes tú en las redes sociales o podías estar, o por ejemplo, también que a nivel social o con pareja o con tal, tú antes estabas saliendo todos los viernes o todos los sábados a tomarte algo con las amigas y ahora es un día al mes, pues está bien. Porque el resto lo necesitas para descansar y para rehacerte tú. Entonces, eso he tardado como 5 meses en empezar a hablarme mejor, porque creo que a veces somos nosotras mismas las que nos martirizamos y a ser un poco más benevolente conmigo misma y en valorar los pequeños pasos, ¿no? No tanto es que no estoy ahí donde yo creía que iba a estar este año por estas fechas, sino decir, oye, mira, has pasado por todo este proceso, ¿vale? Que no es cualquier cosa, y encima estás yendo media hora al gimnasio todos los días, que ya está bien. Encima estás teniendo 2 reuniones tal, y encima estás pasando el mayor tiempo de tu día con el bebé, y tiempo que al final para eso lo has tenido, ¿sabes? Porque también luego siéntete mal por todo. Si estás con él, porque no estás trabajando y no estás facturando. Si estás trabajando, porque no estás con el bebé, entonces lo has tenido para que te lo cuide otro. Si sales con las amigas, tendría que estar con el bebé. Pero, oye, vale ya, ¿no? O sea, esto es muy difícil de lidiar. Y yo le pregunto a mi marido, porque me encanta yo a él, vamos, él está un poco aburrido, ¿no? De todo esto, porque yo todo se lo transmito, no me quedo nada. Y él esto no le pasa. No, claro que no. Esto solo nos Hombre. pasa a nosotras, pero yo, No. o sea, pero son mucho mejor porque son mucho más prácticos, hacen lo que consideran en ese preciso momento y va bien así. Y entonces intento contagiarme un poco con eso y porque es que somos, yo qué sé, nosotras mismas, ¿no? Al final. Y bueno, es lo que hay. Creo que va un poco en el ADN de ser mujer y en la biología femenina, Exactamente. supongo, ¿no? Que luego estamos de todo, ¿no? Hay madres más prácticas, madres un poco más, hay que entramos en bucle, pero bueno,
va un poco, sí, con el género Mm. femenino Mira, y... te juro que se me han puesto los pelos de punta porque además, ¡puf! Es que ser primeriza es muy duro. O sea, creo que, y sobre todo con ciertas personalidades, ¿no? Porque si tú tienes una personalidad que envidiaba tener en ciertos momentos, a lo mejor dices, mira, yo trabajo por cuenta ajena, no me interesa nada más, el trabajo es trabajo y mi baja me la disfruto con mi bebé y no me importa nada más. Pero en personalidades como la nuestra, yo creo que lo sufres 80 veces más, porque es pasar de 100 a 20. O sea, Hmm. no es un de 100 a 80 mientras... No, no. Y dependiendo también de las circunstancias, lo que tú dices, ¿no? Mis dos hijas han tenido reflujo, no dormían nunca 3 horas, o sea, era inviable. Y aún así, bastante hice, y estando por cuenta ajena. O sea, que creo que hay que permitírselo y me parece un trabajazo el que te has hecho, porque además a mí me pasó eso, Martina nació en abril y fue en diciembre cuando ya llegó un punto que dije necesito terapia, porque yo sola no lo Ya. estoy sabiendo hacer. Tenía equipo, no dormía, dormía 3 horas por la noche, entonces tenemos que ser más benevolentes con nosotras. Y luego una cosa que yo siempre digo es que todo son etapas. Yo ahora estoy en un momento que mi marido está flipando conmigo porque el viernes me voy a comer con una... Y antes los viernes era como, no, no, yo voy a buscar a la niña porque tal... Y a él nunca le ha importado no ser el que recoge a la niña, ¿sabes? O sea, como que hay ciertas cosas que yo creo que es lo que dices tú, biológicamente estamos preparadas para estar con nuestro bebé los primeros meses, no para estar haciendo 800.500 cosas a la vez. Lo que pasa es que nos ha tocado vivir en una época que es contradictoria. Entonces sí, efectivamente es súper complicado. Sí, Súper sí, es complicado. complicado y bueno, yo creo, yo a veces lo digo, no digo, yo me siento engañada, porque es que antes, bueno, no todas, ¿no? Pero en términos generales, la mujer pues se quedaba cuidando a la familia, haciendo la comida, yendo al parque con los niños y no trabajaba fuera, trabajaba dentro, pero no tenía un trabajo. Digo, pero es que ahora con esto de que somos mujeres modernas, seguimos haciendo lo mismo, pero nos hemos sumado al trabajo, al aportar el 50%, al entender de todo, el saber de todo. Y digo, me siento un poco engañada, pero bueno, un poco de broma, ¿no? Porque Sí, luego sí. también es verdad que te quieres sentir. Yo soy de las. Quiero estar con el niño, pero es verdad que no soy de las que quiere estar en un círculo donde solo se hable de niños, solo de Ujú. bebés. O sea, yo necesito sentirme realizada, hablar de negocios. Mira, la semana pasada ha sido la primera vez que me he ido fuera de casa, una noche, pero 2 días, una noche, y yo creía que iba a estar fatal. Creía que iba a estar llorando por las esquinas, porque era un tema, bueno, pues una formación que estoy haciendo, era en Murcia, y yo decía, a mí, mi niño no va a estar, y él lo dejaba con su padre, que su padre se apaña perfectísimamente, ¿no? Y lo disfruté. Me permití, Ujú. ¿sabes? Decir, oye, estoy aquí, estamos hablando de negocios, obviamente todo el mundo me preguntaba por el niño, pues tú explicas porque se te cae la baba. Sí. Principalmente el core de ahí era hablar de negocios, hablar de inversión, hablar de inmuebles y me vine muy contenta porque te sientes otra vez un poco realizada, otra vez tú, otra vez lo que a ti te da vidilla, ¿no? Y luego eso lo transmites en casa. Porque Ujú. yo estos meses que he estado de baja, bueno, de baja, es que no es ni una baja tranquila, porque es como de autónomo cobras lo que cobras, pues al final estás maquinando todo el tiempo para generar, bueno, eso es otra película, Ujú. pero tampoco, pues eso, que al final estás baja de ánimo y estás que medio trabajando, medio con el bebé, que no haces nada. Entonces, bueno, de hecho ahora recientemente hemos ya tomado la determinación, ya ha empezado la guardia, para decir, bueno, estas horas yo las trabajo a full y luego lo recojo y estas horas son a full con el bebé. Y de hecho, a ver, llevamos poco, ¿eh? Llevamos 3 semanas, pero me está funcionando. ¿Por Ujú. qué? Porque, digamos, es muy difícil estar desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche siendo las dos cosas al tiempo, que es Sí, como yo estaba, ¿vale? sí, O sea, sí, sí. siendo madre y trabajadora todo el tiempo y al final no estás ni en una cosa ni en otra. Entonces, Ujú. decir, vale, vamos a separar aquí espacios, eso a mí me ha venido bien. Ya cada uno, pues yo qué sé, tenemos que intentar buscar nuestras formas, ¿no? Total, Cris. Y por cerrar el tema del embarazo y el posparto y demás, y pasar un poco a la parte más inmobiliaria, que creo que puede ser súper interesante para las mujeres que nos escuchan, te quería preguntar, dentro de, lo estás diciendo un poco en cuanto a la identidad y el cómo te gusta sentirte, pero dentro de esa personalidad tuya, ¿qué ha potenciado la maternidad y qué consideras que ha tambaleado más?
Bueno, pues potenciar la maternidad sin duda que en estas semanas de que estás abajo, ya está, es que tu motivo está ahí. O sea, es que lo pienso y me... Ay, Cris, es que ya eres del club, ya eres del club. Sí, es muy fuerte. Jope. No, pero bueno, que te lo está recordando, ¿no? Al final, cuando tienes, o te replanteas las cosas, lo piensas otra vez, lo miras y te vamos a ver con qué motivación montaba yo todo este tinglado. Pues por estar más tiempo con la familia, estar más tiempo contigo, estar tal. Obviamente las cosas no se construyen de un día para otro. Hay que tener un poquito de paciencia. Pero eso está claro que lo ha potenciado, ¿no? Y que se ha tambaleado, pues hombre, los miedos, ¿no? Yo antes era yo un alma libre y como mucho que tuviera que preguntarle a mi marido, oye, ¿y si se subía al carro o no? Ahora no. Ahora ya, joder, yo por ejemplo, nosotros hemos vivido en diferentes casas, llevo, no sé, 13, 14, 15 mudanzas y nunca me he planteado más que dónde quería vivir y en qué condiciones en cada momento. Y ahora ya no, porque ahora ya tienes un bebé, ya no quieres sacarlo de su entorno y eso que es poquito tiempo, pero ya empieza la Mm, guardia, ya pues no quieres que el año que viene cambie, luego el cole. Entonces ya es como eso, como que ya no vas tú sola, ya el paquete es la unidad familiar, ya ujú. que tiene, ¿no?, su parte bonita, pero antes sí como vas más de alma libre, y ahora ya todo tiene más riesgo. También antes decías apuesto por esto y si me va bien, bien y si no, no. Y ahora hace, vamos, pero también te hace que vaya bien, Ujú. porque es como que dices tú, vale, no apuesto por cualquier cosa, apuesto por esto, pero me desvivo por esto, porque ya no puedo estar a prueba y error, ¿no? Entonces, bueno, diría que eso. Y creo que aquí hay una cosa muy importante que puntualizar que decías, no todo se construye de un día para otro. A mí me pasa un poco lo mismo y estoy segura que a más de una le va a pasar. Cuando tú pasas de estar por cuenta ajena a emprender, hay un momento en el que conciliación cero, porque eh, tienes que currar Sí, mogollón para poner las cosas a andar. Entonces, es lo que sí. decías tú, que al final, aunque tu visión a largo plazo y haya momentos donde sí es más factible, porque yo, por ejemplo, ahora la última quincena de julio me voy a trabajar desde Almería y me voy con la mayor, entonces eso no lo podría haber hecho en otro momento. Entonces, genial, pero también es verdad que, claro, yo ahora tengo muchas clientas que solo pueden por la tarde, tardes que antes a lo mejor sí que estaba con las niñas. Entonces, hay cosas que hay que... Yo creo que lo más importante es lo que decías tú antes de no darse con el látigo, aprender a hablarse y a replantearse y sí que tomar mucha conciencia de para qué hacemos lo que hacemos. Y si sigue alineado, ok, vas por el buen camino. Si se desalinea un poco para lo que lo estás haciendo y cómo estás viviendo, ya ahí es donde empieza la fricción. Pero mientras que estés como en el camino de hacia dónde va, yo creo que ahí, en ese camino, hay que hablarse bien. Para mí, mira, dos cosas y sí, mira, lo primero, bueno, lo estás tú diciendo. Lo primero es todo lo que hagas te acerca a donde quieres llegar o te aleja. Entonces, si esas reuniones con esas clientas esta tarde te está acercando a tu objetivo, hazlos. Si esa conferencia que te tienes que ir, me lo invento, no lo sé, a un pueblo, no sé, a un pueblo de Madrid o yo que sé, a Getafe, que tienes que echar allí todo el día porque simplemente, no lo sé, o por hacer algo de networking o porque crees que va a haber un cliente, pues si realmente dices, bueno, eso no es tan importante, pues ya está, pues lo descartas. O sea, lo primero es qué es lo que más, si me acerca o no, donde quiero llegar. Y lo segundo, y creo que también es importante, porque yo estaba, a ver, yo es verdad que si te hablo desde agosto hasta enero, considero que he estado actuando de una forma y he estado con una mentalidad de una forma determinada. Entiendo que las hormonas me han Uh jugado un -huh. papel. Y de enero para acá considero que me hablo de otra persona, de otra manera y soy otra persona. Y por ejemplo, a esto que, al hilo de lo que tú estás diciendo, cuando estoy ahí súper agobiada con el estoy conciliando, no estoy conciliando, yo he creado esto para y ahora estoy trabajando más que nunca, 24/7, porque es verdad, fines de semana, a las 11 de la noche, o sea, más que nunca. Y es como, esto es la contra de lo que yo he dicho que quiero hacer. Vale, en la semana pasada mis padres hacen 39 años de casados. El día de antes, yo no me acordaba, me lo recuerdan, que tal y cual, que lo hacen, y digo, y os echo de menos porque ellos como no viven aquí, digo, y además el bebé está empezando a gatear, me gustaría que lo vierais,
cojo el coche al día siguiente a las 10 de la mañana, me voy para allá, paso el día con ellos, comemos con ellos y a las 7 de la tarde nos volvemos. Sin preguntarle a nadie, sin pedir permiso en la oficina, sin... Entonces, eso está ya alineado con mi Ujú, objetivo. Esta ujú. mañana yo tenía varias reuniones por la mañana y tenía una visita y luego aparte habíamos quedado a las 12. El bebé se ha levantado malo, con un montón de mocos, un montón de tos, no lo llevo a la guardería. Yo he cancelado lo que tenía porque he considerado que en este momento y me he quedado con él 1 hora y media en brazos porque no se podía dormir en la cuna porque está malito, 1 hora y media en brazos en el sofá y en todo momento estaba pensando, esto es lo que tengo que estar haciendo en este momento. Entonces, es un detalle, pero dices tú, ya me está, quizá no estás todo el día Compensando. con él, pero ya esto me está acercando, el poder haber decidido y no tener que haberle rendido cuentas, pues en mi caso, ¿no? A un jefe, no haber tenido que no me estaba sintiendo mal. He mandado Ujú, los mensajes que tenía que mandar, oye, lo siento, lo cancelo, tal, todo el mundo lo puede entender y el que no lo entienda no pasa nada, pero yo he considerado, entonces para mí eso ya me está acercando a mi objetivo. O sea, ujú. entonces es como disfrutar un poco más de estas pequeñitas cosas durante el camino y no solo cuando lleguemos, porque cuando lleguemos, pues pasarán 3 años, 5 o 10. Entonces, pues si Exacto. vamos alegrándonos de estas pequeñitas píldoras, pues oye, yo creo que nos anima y nos dice que es el buen camino. Yo ahí me lo intento trabajar así porque me ayuda, Total, sinceramente, total. mentalmente. Vale, Cris, y por cerrar un poco con el tema de la inversión inmobiliaria, sí que quería que nos contaras exactamente en qué consiste tu negocio, que Sí. además es un negocio que normalmente, y ahora cada vez menos, ¿vale? Porque además en redes y demás se ve bastante, pero ha estado más asociado a hombres. Entonces, ¿cómo ha sido para ti entrar en este mercado y en qué consiste exactamente tu negocio? ¿Quién podría contratar? Sí, sí, pues te cuento. A ver, con respecto a que es un sector tradicionalmente masculino, es así y sigue siendo, ¿vale? Entonces, a mí eso nunca ha sido un problema, porque es que tradicionalmente en todos los trabajos que he tenido siempre han sido más masculinos que femeninos. Y es que yo nunca he tenido una mala experiencia. O sea, yo sé Ujú, que hay personas que a lo mejor se han sentido violentadas, que se han sentido mm, infravaloradas, etc. Yo por suerte, hasta el día de hoy, puedo decir que nunca. Entonces, quizá eso sí que me ha ido ganando confianza en que independientemente del sector que sea, si es más masculino o femenino, si tú haces las cosas bien y tienes un cierto carácter, ujú, porque es verdad que, bueno, pues yo qué sé, siempre hay sectores que son un poco más agresivos que otros, digamos, pues te puede funcionar igual de bien, ¿no? Seas hombre o seas mujer. Entonces, para mí eso es verdad que cuando voy a las formaciones o cuando vas a las reuniones, pues a lo mejor eres de las pocas mujeres que hay y en muchas ocasiones eres la única. Pero a mí eso no me supone nada, ¿no? Y ujú, animo que a la que quiera introducirse en este mercado, pues que tampoco le suponga, porque no tiene por qué. Y luego es eso, con respecto en qué consiste mi negocio, mira, el núcleo principal es que nosotros nos diga, bueno, ir a comprar inmuebles que tienen algún tipo de problemática, los reformamos o hacemos cambio de uso, diferentes, pues, invertimos en el inmueble y luego lo vendemos, ¿vale? Sí que es ujú, verdad que normalmente, bueno, se vende totalmente amoblado y equipado, listo para que entrar a vivir, porque es verdad que tenemos identificado que hay muchas personas que quieren comprar su primera vivienda y que cuando van a ver el tema de la financiación, pues tienen dinero les dan para la vivienda, pero no para la reforma. Entonces, si ujú, tú sufragas, haces esa inversión de la reforma, pues ya la hipoteca te la van a dar sobre la totalidad del inmueble y ya te estás financiando la hipoteca también. ujú, Entonces, pero eso como tal lo hacemos nosotros, entonces eso no es como un servicio para otras personas. ¿Qué pasa? ujú. Que como me he visto involucrada en muchas ocasiones en la compra de inmuebles, yo ahí detectaba que de verdad es un mercado, o sea, es un sector como en cualquier otro. Hay gente profesional y gente menos profesional, pero aquí hay mucha gente poco profesional. Ujú, Entonces, yo veía que las personas que trabajan en las agencias inmobiliarias, pues es que no se empapan del inmueble, no se empapan sobre el edificio, sobre ciertas cuestiones que son muy determinantes a la hora de que una persona tome la decisión de su vida de comprar una ujú, vivienda y hipotecarse para siempre. Entonces empecé a colaborar con una agencia inmobiliaria y lo que hago también es comercializar inmuebles de terceros, ¿vale?
Entonces, por esa parte, pues sí que es un servicio que lo ofrezco y es que, oye, cualquier persona que quiera vender un inmueble, yo se lo puedo gestionar. Y luego, adicionalmente, que eso ha sido un poco secundario, que ha ido surgiendo, que la gente me ha ido preguntando de, oye, que quiero comprar mi primera vivienda o que quiero hacer mi primera inversión y no sé cómo. Entonces, lo que hago es asesorar a esas personas para que, bueno, pues llevarles de la mano, porque hay muchos cursos y muchas formaciones, yo las hago, pero son multitudinarias, al final te dan unas herramientas y tú las tienes que poner en práctica. Sin embargo, lo que yo hago es, bueno, pues es literalmente de la mano, desde visitar los inmuebles a asesorarte sobre la reforma que vas a tener que hacer, hasta la firma en notaría, o sea, acompañamiento 360. Y en muchas ocasiones te gestionamos la reforma también, ¿vale? Porque al final Vale. estamos ofreciendo porque a veces es que este mundo pues, parece que es muy competido porque hay mucha gente ofreciendo el servicio de agencia inmobiliaria o de reformas, pero también hay mucha gente insatisfecha. Entonces, una persona que confía en ti o porque te ha recomendado o porque te está viendo que estás haciendo el trabajo bien, pues si confía en mí para que le venda su vivienda, el comprador va a tener una buena experiencia conmigo y va a querer que le gestione también la reforma. Entonces, de cara a lo que estoy haciendo es ofrecer un servicio 360 en todas las vertientes del sector inmobiliario, que es en las que yo tengo experiencia, primero con mis propias inmuebles y luego ya pues poco a poco que ya he ido haciendo para otros clientes. Vale. Y aquí una pregunta que estoy segura que muchas se están haciendo ahora mismo. Sí. ¿Cuánto dinero necesito para empezar a invertir en inmuebles? Pues esto depende, porque esto parece que hay una respuesta unánime y no la hay, porque es que depende de en qué ciudad quieras invertir. Es que no es lo mismo en un pueblo de 15.000 habitantes que Madrid Centro, ¿no? Entonces, al final, tienes que tener varias cuestiones. Lo primero, el ticket de entrada. Por ejemplo, en Madrid, en general, aquí hay zonas más caras que otras, pero el ticket mínimo de entrada son unos 200.000 euros. Por ejemplo, si te vas a un pueblo de Cuenca, que yo soy de allí, pues a lo mejor tienes propiedades por 60.000. Pero luego tienes que tener en cuenta cuál es tu estrategia, qué quieres hacer con ese inmueble. ¿Lo vas a alquilar de larga temporada? ¿Lo vas a alquilar por habitaciones? ¿Lo quieres alquilar en turístico? O si lo quieres, bueno, si lo quieres para entrar a vivir, no vamos a entrar en que sea inversión, más como entonces, en función de cuál sea tu estrategia, pues tienes que contar con un capital u otro porque luego tendrás que hacer una determinada reforma u otra. Pero algo en términos muy genéricos, pues te diría a lo mejor entre 30 y 50.000 euros, ¿vale? Es una cantidad razonable para que tú ya puedas invertir en inmuebles rentables, pero de unos tickets, pues de ahí de 200, 250.000, una cosa así, ¿vale? No nos vamos a ir a viviendas en el barrio Salamanca de aquí de Madrid. Pero para poder encontrar, bueno, pues una primera propiedad, pues en zonas que no solo existe Madrid, ¿no? Que nos podemos ir a Toledo, Albacete y en otras capitales de provincia de España. Pero 30 o 50.000 es una cantidad razonable. Y luego, otra cosa que sí que es importante, que no sean esos 30 o 50.000 que tienes cuando sumas absolutamente todos los céntimos en todas las cuentas bancarias. Porque como cualquier inversión, tiene un riesgo, que te puede ir fenomenal o se te puede dar un poquito la vuelta y que la reforma se te retrase, que se te puede dar la vuelta y que lo alquiles y luego el inquilino te deje de pagar. Muchas cuestiones que salgan de ramas en el edificio. Entonces, que tengas tu colchón. O sea, siempre tu colchón. Sería Ya un extra al colchón. Claro. O sea, que tú cuando vayas a invertir sea un dinero, dicen, un dinero que no te importe perder. A ver, lo ideal es no perderlo. Pero que de alguna manera no te haga falta en tu día a día. No digas, oye, yo voy a invertir en este inmueble, me va a tener una hipoteca de 300, pero como ingreso 700, pues con ese dinero pago la guardería del niño. No. Tú tienes que tener para la guardería del niño y esos ingresos, bueno, pues que vayan a otra hucha y ya verás si luego compras otro o si te das un viaje, no lo sé. Pero que para tu día a día tengas otros fondos, desde luego. Inviertas en inmuebles, inviertas en cualquier cosa.
Perfecto. Entonces, por cerrar este tema, Cris, si yo tuviese 30.000 euros aparte de mi colchón, sobre todo para que la Sí, gente sepa para qué te puede contactar, puedo contactarte y decirte, oye, mira, tengo 30.000 euros que me encantaría empezar a invertir en inmuebles. Y tú eso coges de la es. mano y acompañas a hacer todo el recorrido. Hacemos una primera reunión, Ujú. valoramos cuál es la situación, cuál es, Perfecto. hacemos un planteamiento de la estrategia y a partir de ahí vemos dónde se puede invertir con esos inmuebles y efectivamente, si quiere acompañamiento hasta el cierre, pues así sería un asesoramiento completo. O si solo Vale, quiere que se perfecto. le estudie una oportunidad en concreto, que le estudie documentación, que le asesore y que le ayude en la toma de decisiones, eso también lo he hecho. Vale, Una cosa no quita la otra. Pero lo primero, genial. bueno, una llamada de valoración. Genial, perfecto. Pues nada, yo dejaré toda tu información en la cajita del Gracias. podcast. Y para terminar, la pregunta que voy a empezar a hacer a todas las invitadas es ¿cuál ha sido el malabar para ti en todo esto más difícil de sostener? El malabar, mira, pues la culpa, o sea, la culpabilidad. Para mí es difícil, entiendo, bueno, lo hemos comentado antes, Ujú, pero para que hagas lo que hagas, o que haga yo lo que haga, me estoy sintiendo mal por no estar haciendo otra cosa. ujú, Entonces creo que sí hay que pararle un poco los pies y por eso de ser un poco, hablarnos un poco mejor y de limitar. Pues decir, pues yo en mi caso, si ahora me funciona, que yo digo, pues el bebé, las 2 primeras horas de la mañana estoy con el niño, pues el centro del día de 9, 10 de la mañana a 4 va a la guardería y yo esas horas me pongo a full con el trabajo sin sentirme mal. Sin ujú. sentirme mal. Y luego cuando lo recojo, estoy con él, vamos al parque, jugamos sin sentirme mal, pues para mí eso es maravilloso, porque me parece súper, súper difícil. Y es lo que te digo, que lo hablo con otras madres, y estamos un poco todas en la misma línea. Y sin embargo, hablo con los padres y no saben de lo que estás hablando. Así que vamos a ser un poco más como ellos, que a veces hay que aprender de la practicidad que ellos tienen, Oye, a ¿sabes? ver, por algo también todos los actores, todos agradecen a sus madres en los discursos, entonces hay una parte que yo creo que es inevitable y que al final tenemos ese papel en la vida de personitas que también es maravilloso, pero es verdad que hay que Sí, claro. aprender a ponerse en algún momento también más delante a una misma para, sobre todo, hacer ese ejercicio de reflexión y parar ciertos patrones o ciertos pensamientos que más que ayudarnos nos están suponiendo un freno, ¿no? Así que nada, Cris, Eso es. millones de gracias. Ha sido A una ti. charla fantástica y nos queda pendiente esa comida y ese café porque creo que hay muchas cosas en el tintero. Así que millones Pues de muchas gracias. gracias a ti también. Venga, un Un besito y besito gracias a grande. todos. Chao, chao. Adiós. Chao.